En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. La justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura. Por eso se trata de un día importantísimo para nuestra democracia, porque ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona a pesar de que quienes tenían la obligación de defenderlo y defender la ley se dedicaron a delinquir. Bueno, por si alguien tiene dudas de que lo que está diciendo Ayuso es literalmente la realidad, que escuchen a Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. Es un fallo que me ha generado absoluta perplejidad y también una profunda preocupación, que le bastaron 2-3 días para hacer público este fallo sin conocer el razonamiento y además también, curiosamente, hacerlo público el 20N. Pareciera que la mentira ha salido victoriosa frente a la verdad. Yo, de verdad, lo repito, lo que estoy esperando ya es que el Consejo General del Poder Judicial empiece a hacer o a realizar o a protagonizar una de las funciones que justifican su existencia, que es proteger a los jueces. O sea, no entiendo que se esté permitiendo un linchamiento sistemático de los jueces. O sea, los magistrados del Supremo, los instructores del Supremo, están cumpliendo con su deber constitucional y no pueden ser desprotegidos en estos momentos. Y esta gente no entiende otra cosa. O sea, ellos están preparando y abonando, Teresa Gómez, bienvenida. ¿Qué tal? El terreno para exigir una anulación de las sentencias, un nuevo pisoteo al Tribunal Supremo. ¿Es lo que están preparando? Totalmente. Y, Carlos, a mí me parece, te diría que es sorprendente, pero la verdad es que no me sorprende en absoluto. Pero me parece llamativo que ahora de repente estén continuamente diciendo, bueno, esto es algo muy inédito. ¿Cómo que se conoce antes el fallo que la sentencia? Pero si es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los juicios, la inmensa mayoría de las sentencias mediáticos. En el proceso pasó lo mismo. Creo recordar que en la sentencia de Alberto Rodríguez de Podemos también se conoció ante el fallo y luego la sentencia. Y esto justo se produce para que no haya filtraciones y para que precisamente en este caso el acusado, que es Álvaro García Ortiz, pues conozca antes que nadie pues el fallo de su sentencia, en lugar de enterarse por la prensa. Entonces, evidentemente ayer estuvieron deliberando, como ya se llegó a un acuerdo de 5-2, después de llegar a ese acuerdo dijeron vamos a adelantar el fallo y dentro de 2 semanas aproximadamente ya daremos traslado de la sentencia, pero que es algo muy normal. Cristina Osada, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Cristina, a ti te pongo otro, que así vamos calentando motores, porque Dios bendito. Venga, Óscar López. Porque una regla básica del Estado de Derecho, no solamente la separación de poderes, es también que todos tenemos nuestros derechos iguales y no puede estar nadie por encima de la ley. Nadie es nadie, tampoco la señora Ayuso. Cristina, ¿ha dictado sentencia a la señora Ayuso? Me he debido perder. Bueno, es que lo que está diciendo este hombre, que parecía que estaba afectado por algún desastre o algo, es que realmente lo está, es que nadie está por encima de la ley y esta sentencia lo ha demostrado precisamente. Es que eso es, por eso sí que es una buena noticia para la democracia española y para el Estado de Derecho, que nadie, ni siquiera el fiscal general del Estado, esté libre de ser condenado cuando comete un delito. Claro, si no lo hubiera cometido no habría problema. Yo veo un desquicie monumental, pero al mismo tiempo, Carlos, yo creo que esta es la típica campaña de terror, yo le llamo así, campaña de terror que suele hacer el PSOE cuando sufre una grave derrota política. Y esto es una derrota política porque el Partido Socialista y el Gobierno, pero sobre todo el PSOE, o sea, Sánchez, hicieron una inversión política altísima en la defensa del fiscal general del Estado. Por las razones obvias y evidentes, pero bueno, podían haberse retirado y no, se lo mantuvieron hasta el mismísimo final. Entonces hicieron una altísima inversión política en la defensa de este hombre y claro, ha salido mal y ahora están rabiosos. Al mismo tiempo tienen que autojustificarse, no son capaces de reconocer que el Tribunal Supremo tiene razón o puede tener razón y que no solamente es cuestión de acatar, sino de respetar las sentencias y respetar a los tribunales, mantener un mínimo respeto por los tribunales y por el Poder Judicial español. Y luego
yo veo además, Carlos, una especie de ataque preventivo, porque tengamos en cuenta que el Partido Socialista está, el Gobierno y Sánchez en persona, hay un montón de procesos judiciales que le afectan y esto es como una manera de amedrentar, de decirle para los procesos que vienen, decir a los jueces: mirad cómo os vamos a poner si condenáis a fulanito, a menganito o a zutanita, ¿no? Es una especie de campaña de terror y yo creo que hay que tomarla como tal, pero desde luego me parece gravísimo que se esté vulnerando de esta manera un principio fundamental del Estado de Derecho y de una democracia liberal, que es la separación de poderes y que tiene que haber un respeto de unos poderes a otros, evidentemente, y eso se lo están cargando, pero bueno, como el respeto institucional es algo que este Gobierno parece que no conoce ni quiere practicar, pues mira. Bueno, otra declaración. Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Estos son los que organizaron el aplauso al ahora ya conocido como delincuente Álvaro García Ortiz. Jamás pensé que esto podía pasar. Los fiscales estamos noqueados, estamos tristes, estamos en shock. El Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente. Luis Sanz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Luis Sanz, magistrado, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Yo te reconozco, Luis, que me esperaba una reacción golpista de este estilo. Tengo toda la sensación de que están abonando el terreno para una especie, no sería un indulto, evidentemente, sería una vulneración desde mi punto de vista, un aplastamiento por parte del Tribunal Constitucional de la sentencia del Tribunal Supremo, pero sobre todo lo que me empieza a preocupar muchísimo es que si este mensaje cala, estamos desautorizando por completo la estructura básica de nuestro Estado de Derecho y, por tanto, de la democracia en España. Bueno, yo creo, sinceramente, que estos mensajes, que por otra parte no es la primera vez que los oímos, aunque es verdad que quizá no con tanta fuerza como ahora, estos mensajes pretenden minar la confianza de los ciudadanos en la justicia y pretenden deslegitimar la función judicial. Y son particularmente inaceptables cuando proceden de otros poderes del Estado, especialmente del Gobierno. Pero lo que sí le digo es que sean los ataques del carácter y de la gravedad que sea, la justicia seguirá su camino. Estos ataques no son nuevos, vienen de hace tiempo. Incluso ha habido advertencias de cómo tenía que ser la sentencia. Y la sentencia pues ha sido lo que tenía que ser en la aplicación del derecho, y así va a ser también en los procesos venideros, sin duda alguna. Quiero que escuchemos a Yolanda Díaz, porque hablaba usted de miembros del Gobierno y como ella es vicepresidenta del Gobierno, nada más y nada menos, ha soltado esta perla. Luis. Estamos ante una sentencia política, sin lugar a dudas. Una sentencia que se dirige no al fiscal general del Estado, se dirige al Gobierno de coalición progresista. Luis, ¿el Consejo General del Poder Judicial tiene que estar permitiendo este tipo de afirmaciones? Lo digo porque esto, evidentemente, un magistrado del Supremo no se puede pensar que desconoce la ley. Como no desconoce la ley, solamente nos queda que con conocimiento de la ley lo ha aplicado mal adrede, por decirlo de alguna manera, por lo tanto sería un prevaricador. A partir de ese momento significa que Yolanda Díaz, más todo el resto, Óscar López, Félix Martín, por cierto, Yone Belarra, están acusando falsamente de prevaricación a unos jueces, por tanto están en una causa de delito de calumnia. En un Estado de Derecho, como es el español, no existe el concepto sentencia política. Esto es una vieja historia importada de algún país sudamericano y centroamericano, el famoso tema del lawfare, pero la sentencia política yo no sé lo que es. Yo lo que sé es que los miembros del Tribunal Supremo han dictado, en este caso y en todos los demás, una sentencia acomodada a derecho. Han aplicado derecho y todo lo demás son interpretaciones que no tienen ningún sentido y que son muy perturbadores. Fíjese, le voy a decir, ya que nos ponemos en ese plano político, que algunos de los miembros que han dictado esta sentencia y los que han mantenido, digamos, la mayoría de la posición condenatoria, pues han participado también en procesos que afectan a personas del Partido Popular, también en sentido condenatorio. Por tanto, eso es un disparate, que no tiene ni pies ni cabeza. En cuanto a la actuación del Consejo, bueno, yo tengo que decir que a mí me parece muy sorprendente, lo llevo diciendo, lo digo públicamente, que el Consejo permanezca callado, porque me parece que la función esencial del Consejo General del Poder Judicial
es la de garantizar y defender la independencia de los jueces. Y esta se está viendo, sin duda alguna, cuestionada por declaraciones del porte de la cuestión de puesto, que no es precisamente de una persona cualquiera, es de una persona que es vicepresidenta del gobierno. Por tanto, yo creo que el Consejo debería contestar, como ha contestado las asociaciones judiciales, porque la gravedad de las imputaciones son evidentes. Luego ya la actuación penal que pueda llevar respecto a estas sentencias, ya sabemos que luego cuentan con los problemas de las inmunidades, inviolabilidades, etcétera, etcétera. Pero que desde luego el Consejo debería reaccionar, no me cabe ninguna duda. Yo tengo la sensación, y el otro día hablando con un compañero suyo, con otro magistrado, me decía, Carlos, evidentemente estos mensajes no es que los escuchemos, es que nos afectan. O sea, luego obviamente intentamos actuar con toda la profesionalidad debida, pero claro que pueden afectar a determinados magistrados. Y yo tengo la sensación, lo decía antes Cristina Losada, de que efectivamente ellos están intentando que en las posteriores sentencias los jueces se vean condicionados. Por eso decía yo lo del Consejo del Poder Judicial. O sea, si la justicia efectivamente, o alguien dentro de la justicia, se puede ver amedrentado porque dice, mira, estos señores son unos bestias y ya nos podemos preparar porque como ganen en las próximas elecciones nos van a pasar como un rodillo, cosa que estará pasando por la cabeza de la mitad de ellos, no digo de los jueces, digo de los del rodillo, evidentemente puede acabar afectándoles en el fallo o en una decisión judicial. Bueno, los jueces españoles son independientes. Y en este caso, don Carlos, no parece que les haya afectado mucho, porque estas palabras de las que estamos hablando no han surgido solo después de la sentencia, sino desde antes, y usted mismo me ha preguntado en otras ocasiones sobre palabras similares. Yo, ahora, desde un punto de vista no ya judicial, porque los jueces lo que hacen es aplicar el derecho y esto, hombre, evidentemente les perturba. Por eso digo que tiene que intervenir el Consejo para evitar esa perturbación, pero no les va a hacer cumplir con su función. Ahora, a mí me parecen lamentables porque la posición que debe tener un gobierno ante la actuación de la justicia, que es otro poder del Estado, y más si afecta a casos que están, digamos, a su alrededor, debería ser en un modelo teórico, y ese ha sido durante mucho tiempo en España, la de que ante la pregunta, por ejemplo, de un periodista sobre la opinión a un ministro de lo que entiende o respecto de una sentencia que se ha dictado, la respuesta correcta sería que no tengo nada que decir, que acatamos todas las resoluciones judiciales, que es función del Poder Judicial la que está ejerciendo, y nada más. Eso es la respuesta correcta y es la respuesta que probablemente esperarían todos los ciudadanos, porque eso les haría confiar en sus instituciones. Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, hasta luego, buenas noches. Bueno, doy dos noticias, yo creo que una es descriptiva de lo que está ocurriendo. Moncloa instará, la daba el ABC, el diario ABC, Moncloa instará al fiscal general a que recurra al Constitucional. Claro, ¿por qué le va a instar? Porque está esperando, obviamente, con los brazos abiertos. Sí. Segunda noticia, y ahora las comentamos, pero quiero que nos des explicación de esto. 2 de los 5 jueces que han condenado a García Ortiz hicieron exactamente lo mismo contra la Gürtel del PP, con penas así modositas, ¿verdad? 51 años de cárcel a los procesados de la Gürtel. Claro, es que están atacando a los 5 magistrados que han votado a favor de condenar a Álvaro García Ortiz, pero la imagen que dan es que son todos pues fachas con toga, que son súper conservadores, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Tenemos a Antonio del Moral, efectivamente, y a Juan Ramón Verdugo, que fueron los que condenaron a penas de hasta 51 años de cárcel a los procesados de la Gürtel. El listado de condenados en aquella ocasión, hay que recordarlo, ascendió a 29, y 29 fueron también los años que le cayeron, entre otros, a Luis Bárcenas, gerente y después tesorero del Partido Popular. Del Moral fue además el ponente de la sentencia que condenó al exmarido de la infanta Cristina, a Iñaki Urdangarín, por el caso Nos, y luego, por ejemplo, también está Carmen Lamela, que Carmen Lamela, más allá de lo que haya sido después, en su día fue asesora del Ministerio de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que digo yo que en aquel momento no considerarían que era una persona muy de derechas ni una facha con toga, que es como vienen a denominar ahora a todos los jueces, ¿no? No, porque los magistrados ante todo son profesionales e independientemente de la ideología que puede tener cada uno, que todo el mundo
tiene ideología, nosotros también, pero ellos a la hora de dictar sentencia no plasman su ideología en las resoluciones. Por tanto, nos encontramos, por ejemplo, acabas de decir, Juan Ramón Verdugo, que fue el ponente de la Gürtel, ahora nos encontramos condenando al fiscal general del Estado porque es un magistrado y es un jurista y lo que hacen es aplicar la ley independientemente de a quién se la tengan que aplicar. Pero es cierto que la izquierda ya estaba preparando esto, daba igual la resolución, ellos iban a activar la maquinaria para ir en contra de los magistrados del Supremo. Si hubiesen absuelto al fiscal general del Estado, hubiesen hecho lo mismo. Hubiesen dicho, no ves, es que son todos unos corruptos porque han saltado al fiscal general del Estado y era inocente y nosotros decíamos que era inocente, cuando ni mucho más lejos. ¿Cuántas personas hay que se sientan en el banquillo de los acusados y terminan absueltos por falta de indicios porque estamos en un Estado de Derecho y si no hay los indicios suficientes para poder condenar, no se condena? Si se ha condenado es porque sí que existen estos indicios. Y luego es cierto que seguramente estén instando al fiscal general del Estado para que recurra al Tribunal Constitucional y que una vez más el Tribunal Constitucional, como pasó con los Jerez de Andalucía, haga de una segunda instancia cuando el Tribunal Constitucional sí es un órgano politizado y no forma parte del Poder Judicial. Por lo tanto, no debería estar corrigiendo las sentencias del alto tribunal. Pero también es verdad que una vez que se comunique dentro de 2 o 3 semanas esta sentencia del fiscal general del Estado, esa sentencia es firme y por lo tanto el fiscal general tiene que dimitir de manera inmediata. Cristina, vamos a ir a publicidad. Nos va a dar un consejo Sandra sobre el reloj Durkal, que es un producto que le puede venir de maravilla a un montón de gente que nos está escuchando, gente con situación de dependencia, de vejez, etcétera. A la vuelta te doy la palabra inmediatamente. Sandra. Es un reloj que, como tú bien dices, le viene de maravilla a mucha gente. Por ejemplo, si tus padres son personas mayores que viven solas, si cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo, ¿sabes que la mitad de las personas mayores de 70 años sufre al menos una caída al año? Por eso, cada minuto cuenta cuando hay una emergencia y el reloj Durkal te protege estés donde estés las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos, así que el reloj Durkal salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia a Durkal con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis llamando al 910-888-852, repetimos, 910-888-852 o a través de la web durkal.com usando el código Libertad Digital. Creo que deberían hacer un análisis muy profundo de lo que está sucediendo en este medio de comunicación que pagan los españoles con sus impuestos. Y creo que es tremendamente grave que usted, desde esa tribuna, haya permitido que se hable de golpe blando. ¿Cómo golpe blando? No, respeto al Poder Judicial. Es gravísimo lo que está sucediendo en este medio de comunicación, señor Inchourrondo. Señor Tellado, anoto interesantísima su opinión. Vamos a concentrarnos en el asunto del día. Yo agradezco que anote mi reflexión, pero es que usted misma ha utilizado también esa expresión de golpe judicial. Esto no es admisible, no vale todo, por mucho que Pedro Sánchez entienda que sí. Pues en nada vamos a hablar con Miguel Tellado. Por cierto, déjenme que les anticipe, nosotros estábamos pidiendo que el Poder Judicial saliera en defensa de los jueces, de los magistrados del Tribunal Supremo, y tenemos una vocal del Poder Judicial, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros, que ha salido a explicar que según ella esto ha sido un choque entre el fiscal general, la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Y claro, cuando chocas contra alguien más fuerte, siempre acabas perdiendo. Señora vocal del Consejo del Poder Judicial, según su tesis, cualquier persona que vaya contra el Supremo, es decir, al Supremo, acaba perdiendo, ¿no? ¿No? O sea, si la Fiscalía es menos poderosa que el Tribunal Supremo, lo digo por la altura de su razonamiento jurídico. Si cualquier persona que va al Tribunal Supremo es inferior en poder al Tribunal Supremo, es decir, el 99,99%, vamos, todos menos Sánchez, todos deberían perder, ¿no? O sea, es de una altura el razonamiento jurídico, vamos, incalificable. Claro, pero esta vocal del Consejo General del Poder Judicial, en lugar de presentarse como vocal del Consejo General del Poder Judicial, se debería presentar como fiscal, por lo tanto subordinada de la persona a la que está defendiendo, y como miembro de la UPF, que es la Asociación de Fiscales a la que también pertenece precisamente Álvaro de la Unión, y es presidenta progresista de Fiscales. Vamos con el Cal Plus, que lo está necesitando la izquierda. Bueno, o nosotros, porque a este paso, en Filcal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Inaya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital.
Buenas noches, Carlos. El socio al que vamos a dedicar el programa hoy me ha confesado que le emociona esta felicitación. Así que con todo el cariño, cumple 67 años, Joaquín Guiral Labrador de Fraga, en Huesca. Muchísimas felicidades y le agradecemos enormemente casi 6 años de suscripción al Club de Libertad Digital, que es de gran ayuda para que esta emisora siga en pie. Gracias, Joaquín. Y quiero animar a los oyentes que aún no conocen el club a que entren en nuestra página web www.clublibertaddigital.com, conozcan lo que el club les puede ofrecer y si les gusta, pinchen donde pone colabora. Bueno, pues le mandamos un abrazo muy fuerte a Joaquín y muchas felicidades por esos 67 años. Y también déjame que le dediquemos el programa a otra persona, porque me comenta Naya que nos ha escrito una chica que se llama Loli Ruano, dice canariona y fan número 1 de don Carlos Cuesta, y que nos pide que le dediquemos el programa a Oliver Calero, que es su yerno, y que hoy cumple 38 años después de haber superado un tumor cerebral. Por lo que me permito, dice, rogarles ese favor. Así que también este programa va dedicado para Oliver y bueno, pues que nos alegramos mucho de que haya superado este tumor. Y también otro mensaje para todos nuestros oyentes. Para Oliver, para Joaquín, para todos Loli, ellos, para Loli, que Loli, es tu fan número 1. Para todas sus familias, y ya lo creo que sí tienen mucho que celebrar, por Desde supuesto luego. que sí. Bueno, y a todos nuestros oyentes, y en particular a los que vivan en Zaragoza y alrededores, les invitamos a acudir el próximo miércoles, día 26, al programa que vamos a hacer allí en directo. La Noche de Cuesta se traslada a Zaragoza. Vamos a hacer el programa en el edificio Caja Rural de Aragón, que está en la calle del Coso número 29 de Zaragoza. La entrada es libre hasta completar el aforo, así que si quieren acompañarnos y disfrutar del programa en directo, les esperamos encantados. Estará con nosotros el presidente de Aragón, Jorge Azcón, al que le preguntaremos, por ejemplo, sobre la última información de Soluciones de Gestión, el nacimiento de la trama Coldo, que estaba ubicada la sede social en Zaragoza. A ver qué información tiene Jorge Azcón. Bueno, nos está escuchando ya Miguel Tellado. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Sé que además Muchas estás gracias. haciendo un pequeño esfuerzo, un esfuerzo familiar por intervenir, con lo cual te doy las gracias. Y te voy a dar las gracias también por haber defendido una cosa que se llama prensa libre. Porque lo que hoy has hecho en Radio Televisión Española es explicar y defender que eso no es periodismo. Ayer lo decíamos aquí, estábamos asombrados viendo la dosis de golpismo que se está observando saliendo de un medio como Radio Televisión Española, que nos cuesta un potosí, que lo pagamos con los impuestos de todos los españoles, para que acabe convertido en una especie de sistemática difusión de mensajes contra, y lo digo abiertamente, la democracia. Cuando tú estás ciscándote permanentemente en la justicia, estás destrozando el pilar base de la democracia. Claro, la verdad es que es lamentable tener que intervenir en Televisión Española para reclamar neutralidad de un medio público como es Radio Televisión Española, en este caso Televisión Española, porque bueno, pues se practican discursos incendiarios. Hoy el de la mañana es el discurso de golpismo judicial. Y oiga, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Es una televisión que se paga con los impuestos de todos los españoles, para que activistas políticos disfrazados de periodistas ataquen a los jueces de nuestro país cuando dictan sentencias, ¿no? Creo que se está yendo demasiado lejos. Nos hemos acostumbrado a ver a ministros criticando a jueces, cuando hasta hace un par de años en nuestro país cualquiera que estuviésemos en política y se atreviese a criticar, a atacar a un juez, bueno, pues inmediatamente tendría que haber dimitido, ¿no? Hoy no solo eso, sino que quien ataca a los jueces, quien critica a jueces con nombres y apellidos, son ministros del Gobierno de España, y hoy la mayor aberración es ver cómo la televisión pública se pone al servicio de determinados intereses partidistas, atacando al Tribunal Supremo, nada más y nada menos, por la sentencia que condena al fiscal general del Estado. Es inadmisible en cualquier democracia. Eso es propaganda, no es periodismo, y yo lo siento mucho por la señora Silvia Inchurrondo, pero se ha convertido en una activista al servicio del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, muy bien pagada, y desde luego es demencial que esto esté ocurriendo en nuestro país, y creo que la obligación de cualquier demócrata es alzar la voz y decirlo, porque esa televisión, esa radio pública se paga con el dinero de los impuestos de todos, y lo que se le exige es información y no opinión, información y no manipulación, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Señor Tellado, ayer efectivamente nosotros hicimos un pequeño recopilatorio de lo que estaban lanzando, de los mensajes que lanzaban. Algunos de los mensajes eran del tenor de la verdad judicial será la verdad judicial, pero la verdad de verdad que la sé yo,
eso de bocas de presentadores de Radio Televisión Española. Llevaban a invitados que hablaban de golpe. Esto es un golpe a la democracia. No, lo que es un golpe a la democracia es cargarse la justicia. Es que usted, fíjese, es un bucle, ¿no? A mí me invitaba a Televisión Española para valorar hoy la condena del fiscal general del Estado, y es que al fiscal general del Estado lo condenan por lawfare, por utilizar la fiscalía para dañar a un rival político, hacer política desde la fiscalía. O sea que quien debía perseguir el delito ha sido condenado por haberlo cometido con una finalidad política, que es dañar a un rival político, ¿no? O sea, en realidad estamos hablando de la utilización política de la Fiscalía General del Estado en beneficio de Pedro Sánchez, y es lo mismo que están haciendo en Radio Televisión Española, utilizar una administración pública, un ente público en beneficio político. Bueno, es un escándalo sin precedentes y yo creo que no podemos acostumbrarnos, y lo que tenemos que hacer es denunciarlo todas y cada una de las veces que sucede, ¿no? Y lo siento mucho, Televisión Española se ha convertido en Telepedro. Y la realidad es que Pedro Sánchez ha contaminado todo lo que ha tocado. En este país el CIS tenía credibilidad hasta la llegada de Pedro Sánchez. Todos los partidos políticos confiábamos en el CIS, en los datos del CIS, en las encuestas del CIS. Hoy no confía nadie. Pedro Sánchez ha tocado la Fiscalía General del Estado, su fiscal, de quien depende, decía Pedro Sánchez, y efectivamente así fue. Y lo estamos viendo ahora también de forma descarada, no, descaradísima, con Radio Televisión Española. Esta persona que lo recordaba usted, Silvia Inchaurrondo, firmó un documento, un manifiesto para que todos los que hacemos periodismo, no sé si sabrá lo que es, dejáramos de poder investigar. Vamos, que la prensa tenía que pasar a ser un felpudo. Y eso fue firmado por ella. Por cierto, le leo declaración de ahora mismo, señor Tellado, de Óscar Puente. La condena a García Ortiz es un ataque a la democracia que va a hacer más fuerte a Pedro Sánchez. ¿Más fuerte todavía? Si es una persona que dice que puede gobernar sin el Parlamento. Bueno, yo creo que estamos en ese escándalo, ¿no? Silvio Inchaurrondo firmaba un manifiesto que se llamaba Contra el golpismo judicial, que criticaba a los jueces que libre, democráticamente y de forma independiente realizan su trabajo en defensa del cumplimiento de la ley. Bueno, yo creo que hay gente que en este país se cree por encima del bien y del mal, y yo siento aguarles la fiesta, pero Pedro Sánchez ante la justicia es un español más obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. No se la puede saltar y desde luego tiene que aceptar las condenas de personas que todo hace indicar que han delinquido siguiendo sus propias instrucciones, ¿no? Porque la realidad es que nunca sabremos quién le ha dado la orden al fiscal general del Estado de delinquir, de filtrar los datos particulares de un ciudadano anónimo que ha dejado de serlo por su culpa. Nunca sabremos quién le ha dado la orden, porque se ha encargado de borrar su teléfono móvil, su correo electrónico, pero la realidad es que todo apunta a que esa orden vino del Gobierno de España, vino del Palacio de la Moncloa, del entorno más directísimo de Pedro Sánchez. Esta es la situación de degradación política e institucional que vive nuestro país, ¿no? Aquí hay un elemento tóxico, ese elemento tóxico se llama Pedro Sánchez, y lamentablemente los medios públicos han caído en sus garras. No solo hoy se ha condenado al fiscal general del Estado por ser un delincuente al servicio de los intereses del Partido Socialista, sino que se manosea todas las instituciones del Estado y se ponen finalmente al servicio del partido que nos gobierna. Pues Miguel, un abrazo muy fuerte y coja aire, porque esta semana, el jueves, lo mismo hay otros dos inquilinos de Soto del Real, con lo cual coja fuerza. Es que salimos de una semana horribilis para el Partido Socialista, con la salida en prisión de Santos Cerdán después de conocerse ese informe de la UCO que es demoledor. Y bueno, pues hemos visto a la Fiscalía Anticorrupción pidiendo más de 20 años para el otro número 2, José Luis Ábalos, y su colaborador Koldo García. La semana que viene todo apunta a que la degradación política e institucional de España aún seguirá avanzando unos peldaños más. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros y muy buenas noches. Cristina. Bueno, yo creo que lo de Radio Televisión Española no tiene precedentes. Es decir, yo no creo que en la época famosa de Felipe González, cuando, bueno, creo que era en la época de Calviño y la época de los escándalos del felipismo, de los escándalos de corrupción, todo aquello de los GAL, todo eso se llegara
a lo que se está llegando ahora en Televisión Española, que yo realmente estoy sorprendida, porque, a ver, siempre hay un sesgo, siempre hay se nota que quién gobierna, cuando, en fin, cómo se hacen las cosas, se nota sobre todo en los informativos, pero es que aquí resulta que ha habido un plan en Televisión Española para introducir toda una serie de programas que yo considero que son de telebasura política, pero telebasura al fin y al cabo, y que se han contratado con productoras externas, es decir, que no están ahí, de hecho el Consejo de Informativos está protestando por ese tipo de historias, y que son de un sesgo y de una manipulación asombrosas. O sea, que es que no te lo puedes creer. O sea, lo de la BBC con el vídeo manipulado que hicieron de Trump, que saltó ese escándalo, que han dimitido dos altos cargos de la BBC y todo eso, lo de la BBC es un juego de niños al lado de lo que se está haciendo en Televisión Española en estos momentos. Pero no sé, porque Miguel Tellado parecía pensar que había sido algo como hoy. No, es todos los días en esos programas que digo que han introducido nuevos y que se dedican a eso. O sea, esto, mira, yo no sé la efectividad que puede tener eso en la opinión pública española, porque yo creo que mucha gente ya no ve la televisión, y Televisión Española, a pesar de que ha subido audiencias gracias, en parte, eso hay que decirlo, a esta telebasura, pues bueno, pues tampoco tiene una audiencia como la que tenía antes. Pero me da igual que sea eficaz o ineficaz. Eso es absolutamente intolerable en un medio público. No sé cómo se puede mantener eso, y cómo nadie, o sea, porque yo tampoco veo que se hagan grandes protestas y denuncias por estas cosas, solo en ocasiones como esta, que va ahí Miguel Tellado y se enfrenta y lo dice, y se lo dice abiertamente, que bueno, que mira, está muy bien, pero es que realmente es algo que yo creo que no se puede mantener, o sea, que no se puede tolerar, y que hay que denunciarlo mucho más. Bueno, pues que la gente se anote esa fecha que les hemos dicho, jueves de la próxima semana. El Tribunal Supremo, el instructor, el magistrado Leopoldo Puente, tiene que decidir si manda a prisión a José Luis Ábalos y a Koldo García Izaguirre. Se ha convocado Vistilla. Y se ha convocado Vistilla a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Cuando ya se debatió si tenían que entrar en prisión preventiva, lo que falló fue que parece que el Tribunal Supremo era favorable, pero no tenía la petición de la Fiscalía Anticorrupción. La postura del Tribunal Supremo se habría mantenido y posiblemente agravado después de los últimos informes, y en estos momentos se suma la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual lo lógico sería pensar que efectivamente les va a mandar de camino hacia Soto del Real. Veremos lo que pasa. Pero desde luego tiene toda la pinta. Y mientras, si alguien se piensa que no están saliendo noticias sobre corrupción, no, aquí no solamente es que se condena al fiscal general, es que no deja de salir información, y les voy a citar 3. Vamos a hablar con Pelayo Barro, de The Objective, y les voy a citar 3. 2 de Ceuta, otra más de Marruecos. Qué casualidad. Bien, en Ceuta, la obra de Acciona en el puerto de Ceuta, que Sánchez inauguró este jueves, tuvo un sobrecoste de 5,4 millones. La ha inaugurado este jueves, ¿vale? Ha tenido un sobrecoste, es decir, se les ha permitido incrementarlo en 5,4 millones el presupuesto inicial. 2. Sánchez envió a Cerdán a Ceuta justo 2 semanas antes de esa modificación. ¿Para qué fue Santos Cerdán? ¿Para qué fue Santos Cerdán? La obra, les repito, que era de Acciona, ¿eh? La licitación del contrato para renovar el puerto se rectificó en noviembre de 2021, tras la visita de Santos Cerdán. ¿Desde cuándo Santos Cerdán es el experto en obras, es el experto en adjudicaciones, es el experto en presupuestos? Bien, y ya nos está escuchando Pelayo Barro. Pelayo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, y te cito otra información, esta es tuya. La UCO busca la huella de Cerdán en la gran desaladora marroquí financiada por Sánchez. La desalinizadora de África la construye Acciona, que boda sin la tía Juana, desde 2023, y cuenta evidentemente con dinero público español. ¿Estos señores qué pasa? ¿Que encontraron un filón entre Ceuta, Marruecos? ¿Encontraron un filón o qué? Vamos a ver, no es extraño que la UCO, uno de los focos en los que se ha puesto esta semana con los registros en Acciona la semana pasada, fuese ese departamento de Acciona para el sur de España y Marruecos. Porque precisamente parece que de allí es donde están llegando una serie de irregularidades y se están encontrando una serie de cosas
pues bastante sorprendentes, ¿no? Y siempre, volvemos a hablar, siempre de los mismos protagonistas. Es decir, cuando se junta el triángulo Acciona, Marruecos, PSOE, pues de repente se abren puertas mágicas que no estaban abiertas hasta el momento y se producen grandes pelotazos. El de la desaladora de Marruecos es una cosa... ¿De qué importe hablamos, Pelayo? ¿De qué, perdón? Pues ¿de qué importe? 887 millones de euros. O sea, que es el prácticamente... importe total del proyecto. Pelayo, es prácticamente el doble del otro proyecto, el del puerto de Kenitra, que eran 460 millones. Absolutamente. Es el gran pelotazo. Es el gran pelotazo que llega unos años más tarde. El del puerto de Kenitra es, digamos, el primer tanteo que Acciona tiene a través de Santos Cerdán, a ver cómo consiguen pues bueno, conseguir dar un pelotazo en Marruecos, a ver cómo funciona. Es un testeo de ver hasta qué punto pues este conseguidor que se han echado unos años antes pues puede internacionalizar, digamos, el negocio, ¿no? Pelayo, a ver si la UCO va a estar pinchando la labor de espionaje de Pegasus. Lo digo porque yo cada vez tengo más la sensación de que Marruecos, muy al estilo suyo, que así funciona su servicio de inteligencia, te tira caramelitos. Y como te agaches a cogerlos, pues ya estás fastidiado. Entonces yo tengo toda la sensación de que les han tendido determinados ofrecimientos y habían caído, pues eso, como ratas, literalmente, todos a por el dinero. Y empiezo a pensar que a lo mejor esa es la información del famoso espionaje. Pues por ahí podría ir la cosa, porque es que hay un detalle que es fundamental en esto, que es que Acciona, cuando gana este concurso en 2023, lo hace en UTE con otras dos empresas, Green Africa y Afriquilla Gas. Son dos empresas que son, atención, son propiedad del primer ministro marroquí. No de un exministro marroquí, no, del primer ministro actual. Es decir, el primer ministro marroquí es el CEO del grupo Aqua, que es propietaria de estas dos empresas que consiguen ese contrato para la gran desarrollo, es uno de los mayores proyectos de ingeniería de toda África, no solo de Marruecos, pues la consigue en comandita en UTE con Acciona. Y lo consigue gracias a que, o Acciona consigue entrar en ese grupo Aqua, que es el que evidentemente se va a llevar el contrato, porque es el grupo que viene con el sello del primer ministro. Hombre, claro, lo exige el gobierno marroquí y es del primer ministro marroquí. Creo que tiene altas probabilidades, sí. Efectivamente. ¿Y por qué consigue y quién es el que consigue el contrato? Acciona, después de conseguir un compromiso del gobierno de España de que el 40% de esa desaladora, del coste de esa desaladora, que son unos 340 millones, lo va a aportar el gobierno de España. Es decir, alguien consigue desbloquear en Moncloa, en el Consejo de Ministros, una aportación de 340 millones para una desaladora que gracias a eso pues Acciona va a construir en Marruecos con ayuda del primer ministro, y no sabemos hacia dónde pueden haber ido comisiones, mordidas y demás, pero bueno, visto cómo está todo diseñado, podemos hacernos un poco una idea de por dónde van los tiros y qué es lo que puede aflorar en esta investigación de la UCO. Pelayo, un abrazo enorme y muchísimas gracias por contarnos esta historia. Gracias, buenas noches. Teresa. Yo creo que Santos Cerdán después de este último informe de Acciona lo tiene bastante crudo, y yo lo que le aconsejo a Santos Cerdán es que o colabore con la justicia o le esperan también penas de prisión de 20 años como a sus compañeros. Estamos hablando de pelotazos, de un dineral brutal. Alucinante, pero por eso, mira, en ese informe dicen que se cobraba una comisión de un 2%. Nosotros cuando entrevistamos en marzo a una de las personas a un empresario que colaboró con el entramado y que fue el primero que nos señaló a Santos Cerdán, nos hablaba de un 20%, en torno al 15 al 20% de comisión que iba para el partido. Por lo tanto, hay muchísimo más que seguir averiguando y sobre todo cómo repercutió estas comisiones en el Partido Socialista. Por ejemplo, uno de los viajes... Estamos hablando, aunque solamente fuera el 2%, estamos hablando de 17 millones, 18 millones. No, ya, pero digo que simplemente con el 2% estaríamos hablando de 17 millones, 18. Sí, totalmente. Y yo, fíjate, con respecto a la Vistilla de la semana que viene, tengo serias dudas de que vayan a entrar... La del jueves, de Ábalos y Coldo. Sí, tengo serias dudas de que vayan a entrar en prisión. Muy rápido, que nos tenemos que ir a
hablar con Adrián González. Creo que se van a endurecer las medidas cautelares porque es cierto que, por ejemplo, Aldama, fuentes próximas a Aldama me dicen que bueno, estaba contento porque le pedía 7 años, pero que no entiende por qué él tiene unas medidas cautelares mucho más restrictivas que el resto. Por ejemplo, tiene que ir semanalmente a firmar y el resto cada 15 días. Pues estaremos atentos a eso y a la promesa, la advertencia que ha lanzado Víctor de Aldama de que va a aportar información, como ha dicho, que lo va a terminar de rematar. Esa era la expresión. Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor. Estaba muy Víctor tranquilo Ángel, a pesar del informe de la UCO. Bueno, estaría tranquilo de puertas hacia la cámara, porque vamos, no hay quien se crea que con ese informe tú estás tranquilo, porque aparece pringado por todas partes en los movimientos de la trama. Pero bueno, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana? Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la memoria. ¿Qué podemos proponer en estos casos? Pues Memor Plus, un suplemento que contiene los principales ingredientes, los más actuales, aquellos que trabajan concretamente sobre los puntos más críticos que nos estamos encontrando hoy en día, que son las interconexiones, que es el dinamismo de las membranas neuronales, que tiene que ver con todo lo que es enzimas que están trabajando en esa desconexión neuronal. Pues todo esto lo bloqueamos con plantas como puede ser la bacopa, como puede ser la saguanda, como puede ser la opericia. Para la microcirculación es interesantísimo recuperar el dinamismo, el calibre de esos vasos sanguíneos que están nutriendo las zonas más intrínsecas de nuestro cerebro, y para eso la vinca menor hace un papel interesante. La fosfatidilcerina pues juega un papel importantísimo en todo lo que es la estabilidad de nuestras membranas, y la mielina. Por todos estos ingredientes, por todos estos principios activos, Memor Plus se convierte en mejor aliado de la memoria para estudiantes, para personas mayores, porque se puede utilizar a partir de los 12 años. Una cápsula 3 veces al día o 2, depende de la situación o el resultado que quieras tener, y es ese gran ayudante que necesitas para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Recuerda, se llama Memor Plus, es de Mundo Natural y lo puedes encontrar en tiendas especializadas para farmacia El Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas al día. Muchas gracias. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.